con Juan Carlos Zúñiga. El inicio de las campañas para la elección de 881 cargos del Poder Judicial en México ha estado marcado por situaciones que rayan en lo absurdo. Mientras la reforma promovida por el gobierno busca que sean los ciudadanos quienes elijan a jueces y magistrados, los primeros días de campaña han estado más cerca del espectáculo que de una contienda con la seriedad que exige la justicia del país. Videos virales, discursos vacíos y promesas que parecen más propias de una contienda política que de un proceso judicial han convertido esta elección en un evento mediático que, lejos de fortalecer la confianza en la justicia, la debilita aún más. En un país donde la independencia judicial ha sido una aspiración constante y la corrupción en los tribunales es una preocupación real, este tipo de campaña no genera esperanza, sino incertidumbre. Soy Juan Carlos Zúñiga y de esto hablaremos el día de hoy. Vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema no solo es la forma, sino también el fondo. Más de 10 candidatos seleccionados han sido señalados por casos de abuso, acoso sexual y narcotráfico. En Sonora, por ejemplo, grupos feministas han denunciado la postulación del exdirector de penales del Estado, recordando el caso de la joven que murió al visitar el Cerezo de Hermosillo. Mire, profe, este chicharrón se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. Ay, no, porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora. De esta manera, iniciaron las campañas para la elección del Poder Judicial que se llevará a cabo el 1 de junio del 2025 en nuestro país. Son 881 cargos los que se elegirán por el pueblo. Es la primera vez que estos puestos se van a otorgar de esta manera, pues en septiembre del 2024 se aprobó la reforma al Poder Judicial. Según el gobierno, la intención es que sean los mismos mexicanos quienes elijan a los jueces y magistrados. Más de 10 candidatos que fueron seleccionados están relacionados con casos de abuso, acoso sexual y narcotráfico. En Sonora, grupos de feministas han alzado la voz, pues dentro de los contendientes es el exdirector de penales del Estado. Han recordado el caso de la joven que murió al ir a visita al Cerezo en Hermosillo. A un día de iniciar el proceso, ya hay denuncias por irregularidades. Y cuando te vas al currículum vitae, le picas y curiosamente aparece otro candidato en mi currículum. Aquí está, otro candidato que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. El INE ha registrado el doble de solicitudes para estudiantes como observadores que en 2024. Se trata de un total de 65.963. La mayoría son jóvenes entre 21 y 25 años. Uno de los grupos con menor asistencia a las urnas en las elecciones anteriores. El proceso del 2024 fue el más violento de la historia del país. 130 aspirantes, precandidatos y candidatos fueron atacados por el crimen organizado. En la elección para el Poder Judicial no se descarta que se registren hechos violentos según la organización México Evalúa. Sonora se encuentra dentro de las entidades con riesgo medio. Sin una estrategia efectiva, las elecciones judiciales podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad. Desde México Evalúa proponemos un enfoque de seguridad hiperfocalizado, es decir, por municipios. Así se puede priorizar la protección en regiones de alto riesgo para candidaturas vulnerables y mediante corporaciones con menor grado de infiltración criminal. Con ediciones de Dago Castillo, Dulce Fajardo, Mega Noticias. Las campañas de los aspirantes a jueces y magistrados federales en Sonora iniciaron sin inconvenientes, informó Verónica Sandoval Castañeda, vocal del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Hasta el último reporte, solo una candidata notificó oficialmente el inicio de sus actividades proselitistas. Sin embargo, Sandoval Castañeda señaló que esto no implica que el resto de los aspirantes no estén en campaña, ya que se prevé que prioricen la difusión en redes sociales. El proceso se ha desarrollado en calma, sin que hasta ahora se registren quejas o denuncias relacionadas con la contienda. A menos de 2 meses de la elección judicial, una serie de aspirantes a cargos clave en el Poder Judicial de la Federación en Sonora han generado controversia debido a sus antecedentes cuestionables. La organización Defensores ha revelado que varios de sus candidatos han logrado pasar los filtros de idoneidad y estarán en la boleta electoral el 1 de junio como posibles jueces y magistrados.
En Sonora, Nicolino Giuseppe Mariano Canguamilla Enríquez, quien busca el cargo de magistrado de circuito en materia mixta por el Quinto Circuito, ha sido señalado por su gestión como coordinador del sistema estatal penitenciario entre 2021 y 2024, periodo durante el cual ocurrieron graves incidentes como la muerte sospechosa de una reclusa y la filtración de drogas en los penales. Según defensores, Andrés Montoya García, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, es hermano de José Antonio Montoya García, un ex policía judicial de Sonora acusado de estar involucrado en la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005. A pesar de estar mencionados en investigaciones, Montoya García nunca ha sido formalmente investigado por este caso. Esta organización civil lo señala. El proceso electoral para elegir a 50 jueces y magistrados en Sonora sigue en marcha con la elección programada para el 1 de junio. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana informó que tras la etapa de selección en el Congreso del Estado, 159 de los 157 aspirantes avanzaban a la siguiente fase. Sus expedientes fueron enviados al órgano electoral el pasado 20 de marzo, aunque la lista aún no se ha hecho pública. El consejero presidente Neri Ruiz Arbizu señaló que se está revisando la documentación para garantizar que se cumplan los requisitos por cargo y género. Además, indicó que se coordinarán con el Instituto Nacional Electoral para la instalación de más de 1,600 casillas en los 72 municipios del estado. Las campañas se desarrollarán del 29 de abril al 28 de mayo y la lista de candidatos podrá consultarse próximamente en el sitio conocelespoderjudicial.iesonora.org.mx. Bueno, hace unos momentos veíamos que candidatos a puestos judiciales han compartido a través de redes sociales videos que se han hecho virales, como el caso de este candidato Chicharrón, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero, con quien conversé este día, y aquí parte de la entrevista. ¿No le resta seriedad que le llamen el candidato Chicharrón, Arístides? La verdad es que me lo tomo con humor, porque justamente cuando grabamos ese video pensamos en algo creativo ante la falta de posibilidades de proyección nacional en una campaña tan corta de 60 días. Sí. Y justamente pensábamos eso, cómo mostramos que tengo una preparación muy sólida y muy contundente, porque como bien se dijo, pues soy doctor en Derecho por la UNAM, además obtuve mención honorífica cuando obtuve el doctorado, soy maestro en Derecho por la UNAM, mi promedio es de 10, cerré con 10 la maestría, especialidad en Derecho Constitucional, licenciatura en Derecho, pero además decían mucho que no iban a llegar los que tenían experiencia jurisdiccional. Sí. Y yo empecé siendo secretario de Estudio y Cuenta, luego fui, secretario auxiliar, luego fui secretario de Estudio y Cuenta, luego comisionado presidente del INCO de la Ciudad de México, y de hecho como comisionado pues logramos revolucionar tecnológicamente el instituto con herramientas y con uso de inteligencia artificial. Lanzamos las primeras resoluciones con inteligencia artificial y hoy justamente vamos a hacer eso, vamos a revolucionar el Poder Judicial de la Federación. A partir de videos como el suyo, porque también hay una señora que se hace llamar Dora la Transformadora, y hay otros spots más o menos parecidos en redes sociales, ha habido reacciones de los críticos de la reforma judicial que aseveran que esto es un cochinero y una absoluta farsa. Es lo que dice Ricardo Anaya, y lo dice citando su mensaje en redes también. Sí, pues definitivamente hubo muchos críticos de la reforma al Poder Judicial, principalmente quienes pues gozaban de los privilegios que implicaba el Poder Judicial previamente. Y también hay que decirlo, se dice mucho que antes los ministros y ministras llegaban porque hacían un examen, pero eso es una mentira. En realidad, en el modelo anterior, las y los ministros eran designados por propuesta del presidente y aprobados por el Senado de la República. Hoy nos vamos a someter al voto popular, y al someternos al voto popular también implica un ejercicio de rendición de cuentas. Creo que en un Estado democrático siempre es sano que la ciudadanía conozca quiénes están al frente. Es más, si hoy tú le preguntas o le preguntáramos a la gente en la calle quiénes son los ministros de la Corte, efectivamente nadie los conoce. Y antes eran vistos como los dioses del Olimpo, y creo yo que eso debe cambiar en torno a que la propia Corte, el propio Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, y como guardián de la Constitución también creo que es necesario conocer la realidad social. Sí. Ya estuve en Tenejapa, ya estuve en San Juan Chamula, ya estuve en Comitán, ya estoy en San Cristóbal de las Casas,
y me voy a dirigir a Tuxtla en un momento. ¿Saben las personas qué hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Saben las personas qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué hace un integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Están familiarizadas las personas con la labor del personal judicial, Arístides? Yo le llamo la pedagogía del derecho. Poco a poco, a partir de esta reforma, si te das cuenta, no soy el único que ya se subió a las tendencias en TikTok. Ya vas a ver a las magistradas, a los magistrados, a los jueces, tratando de explicar de manera más didáctica el derecho. Yo le llamo la pedagogía del derecho. Soy profesor universitario, llevo 10 años dando clases en la UNAM. Sí. Y justamente con mis alumnas y alumnos siempre busco cómo enseñar de la manera más sencilla, sin tecnicismos. Y creo que ese es un error que a veces tenemos los abogados. Recuerdo una amiga que me decía, bueno, es que ustedes los abogados no hablan español, hablan abogañol. En realidad empiezan a utilizar palabras hasta en latín. Y creo yo que eso puede poco a poco ir cambiando a partir de un concepto al que yo le he llamado el derecho a entender el derecho. Si tú lees una sentencia de la Corte no le entiendes absolutamente nada, porque el lenguaje que se utiliza busca ser cada vez más rebuscado y pareciera que entre más adornado es el lenguaje que se utiliza en la Corte, pues pareciera que fuera un mejor ministro, juez o magistrado. Desde mi punto de vista, es mejor ministro el que sabe comunicar mejor el derecho. Continuamos en Mega Noticias, Hermosillo. Confirman primer caso de sarampión en Sonora, importado desde Chihuahua. El 85% de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad recibirán el subsidio a la tarifa 1F desde el 1 de abril. Detienen en Ures a una maestra acusada de vender cigarrillos de marihuana a 2 alumnos en Acosari de García. Fallece a los 73 años Casimiro Navarro Valenzuela, expresidente municipal de Hermosillo. En Mantoba vestimos las grandes historias. Contáctanos. Hidrotec, empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas: motobombas, hidroneumáticos, ósmosis residencial, fabricantes de tinacos y cisternas, sales en pellet para suavizador, agua desmineralizada. Teléfono 218-4868. Hidrotec. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. En Casino Hermosillo, la emoción nunca se detiene. Las mejores máquinas, mesas de juego y sportsbook con los mejores eventos deportivos. Participa en sorteos, gana premios y vive un ambiente exclusivo hecho para ti. Servicio y comodidad te espera. Visítanos en García Morales 66, Colonia El Llano. Voy con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Mega Noticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Vamos con los mensajes de la audiencia de Mega Noticias Hermosillo. Laura Martínez. Es criticable que los aspirantes a cargos judiciales utilicen campañas ridículas para un proceso tan serio. La reforma de elección popular debe centrarse en la competencia y ética, no en el espectáculo. También nos llegó el comentario de Ricardo Ortega. El voto de los jóvenes debe basarse en criterios sólidos, no en marketing político. El INE debe garantizar que la elección no se convierta en un espectáculo vacío. A continuación, la planta Ford en Hermosillo, desde su apertura en 1986, ha enfrentado retos y transformaciones, produciendo vehículos populares como la Bronco y Maverick y generando 4,000 empleos directos y 30,000 indirectos.
La planta Ford en Hermosillo, establecida en marzo de 1986, ha atravesado una serie de cambios y retos como la modernización de su infraestructura en 2005, que permitió aumentar su capacidad de producción a al menos 1.500 autos diarios. Sin embargo, también ha enfrentado dificultades debido a la baja en las ventas del mercado global en diferentes periodos. Esta ensambladora produce actualmente uno de los vehículos de mayor demanda en Estados Unidos, como la Bronco, así como una pick-up de gran relevancia, el Maverick. Anteriormente fabricaba modelos como el Focus, el Fusion, la Vagoneta Transit, el Mercury Milan y el Lincoln Zephyr. El líder de la Confederación de Trabajadores de México en Hermosillo, Óscar Ortiz, señaló que la planta Ford genera 4.500 empleos directos y otros 30.000 de manera indirecta, incluyendo a las empresas generadoras de autopartes y otras plantas proveedoras. Fíjate, hay un dato muy particular y muy revelador. Sí. Por cada empleo directo en Ford, hay 7 empleos indirectos de proveedores, pero hay 3 más de proveedores indirectos, como le llaman. O sea, de cada empleo de Ford, de esos 4.500 o cerca de los 5.000, hay 10 empleos indirectos que dependen de Ford. Aunque Ford Hermosillo ha pasado por diferentes etapas, como la ampliación de operaciones en 2005 para tener una mejor conectividad con sus proveedores e incrementar su capacidad de producción, también ha tenido paros técnicos y el cierre del tercer turno por la baja de ventas a nivel global. Ford Hermosillo, aunque genera casi 5.000 empleos directos, mantiene una colaboración limitada con la proveeduría local, ya que las empresas satélites que la rodean provienen en su mayoría del extranjero y se dedican a la fabricación de autopartes, señaló el economista de la Universidad de Sonora, Mario Alberto Mendoza Sánchez. Volviendo de hecho inclusive al tema que decías, ¿no? Se desarrolla, por ejemplo, en los inicios, por ejemplo, había un estudio que se había hecho para acá, para la ciudad, donde decía que no se había conectado mucho, ¿no? Y tienen razón en muchos sentidos, ¿no? Porque son empresas, las que se convierten en proveedores de Ford, son empresas también transnacionales, son empresas internacionales. Sí. Y no generó, digamos, mucho vínculo con proveeduría local. El economista e investigador de la Universidad de Sonora advirtió que, en caso de que la planta cierre o cambie de ubicación, se verá afectado el flujo de dinero en la ciudad, lo que impactaría a al menos 30.000 familias. Hasta el 2024, la planta Ford en Hermosillo superó los 7 millones de autos producidos, los cuales fueron colocados en el mercado global. Aaron Araiza, Mega Noticias. Juan Carlos, volvemos contigo al estudio. Gracias, Alan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Vamos a la información local. Desde este 1 de abril, el 85% de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora recibirán el subsidio de la tarifa o reciben el subsidio de la tarifa 1F, mientras que el 15% restante lo verá reflejado entre el 2 y el 15 de abril, informó Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios. Explicó que la aplicación del subsidio varía según la fecha de toma de lectura del medidor, por lo que algunos consumidores aún pagarán tarifa de invierno por unos días. El 20% de los usuarios mantendrá el beneficio hasta la primera quincena de noviembre, mientras que el 80% lo tendrá hasta el 31 de octubre. La Secretaría de Salud Pública informó que una mujer de 38 años, residente de Nogales, dio positivo a sarampión tras un viaje reciente a Cuauhtémoc, Chihuahua, estado que ha registrado 56 casos confirmados en lo que va del año. El caso fue identificado y notificado oportunamente por el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica y se realizan acciones de control como la investigación epidemiológica y el bloqueo vacunal para prevenir contagios. Las autoridades recordaron que el sarampión es prevenible mediante la vacuna SRP, que se aplica de forma gratuita a niños de 12 y 18 meses. Ante síntomas como fiebre alta, tos y sarpullido, se recomienda acudir a una unidad de salud. En los últimos 5 años, el número de donantes de órganos en Sonora ha disminuido de 17 a 8, informó Ernesto Duarte Tagles, presidente de la Fundación MICA. A pesar de ocupar el 9º lugar a nivel nacional en tasa de donación, la entidad aún puede mejorar sus cifras. Para fomentar la cultura de la donación, alumnos de medicina de la Universidad de Sonora y la Fundación MICA organizan la 6ª edición del Foro Universitario Donando el Futuro, con conferencias dirigidas al público en general sobre la importancia de este acto altruista. Los órganos más donados incluyen riñones, hígado, corazón, córneas, piel, pulmón
intestino delgado y páncreas. Vamos al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Llegamos a la mitad de la semana. Vamos a ver en este miércoles para buena parte de la región el flujo de nubosidad. Hay un frente frío que pasa sobre nosotros. No nos trae frío como tal. Ayuda a que no suba tanto la temperatura y eso créame que a estas alturas del año está bien. Mire, vámonos a ver las condiciones que estoy esperando. Ya le digo, desde el Pacífico para todo el norte del estado vamos a estar viendo la presencia de nubosidad. En el sur también, algunas nubes dispersas. Y yo le tengo el pronóstico preciso. Le cuento que en Ciudad Obregón la temperatura se va a quedar en los 28. Que en Nogales, cuando mucho llegará a los 15. Agua Prieta tendrá 18. Aquí en la capital también se nota el cambio. 23 será apenas la temperatura máxima. Y disfrute lo que tenemos de aquí al viernes, con máximas entre 21 y 23, porque a partir del sábado comienzan a subir las temperaturas y le anticipo, la próxima semana viene calientita. Es muy probable que ya estemos pegándole a los 40 grados. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Detienen en Ures a una maestra acusada de vender cigarrillos de marihuana a 2 alumnos en Acosari de García. En Mega te estamos buscando. Solicitamos promotores de ventas. Si tienes facilidad de palabra y gusto por las ventas, este puesto es para ti. Ofrecemos utilidades, aguinaldos, servicio de cable gratis, vales de despensa, plan celular, fondo de ahorro y sueldo base. Interesados presentarse con solicitud elaborada en Avenida Veracruz 102, Colonia San Benito. O mandar WhatsApp a los números en pantalla. No te quedes fuera y sé parte de la familia Mega. Centros de servicio LTH a domicilio, más cerca de ti. Diagnóstico, venta e instalación de baterías. Baterías LTH a domicilio al 662-214-0241. Centros de servicio LTH, bdhbaterías.com. ¿Se te antoja algo rápido y delicioso y que no cueste mucho? Ven a Little Caesar por tu paquete fiesta. Son 2 pizzas grandes de pepperoni, un crazy bread, incluye 8 piezas de pan, una salsa loca de la casa y un refresco de 2 litros, todo por 275 pesos. Little Caesar. Pizza, pizza. Los aspirantes a la rectoría de la Universidad de Sonora, Aarón Grajeda Bustamante y Cuauhtémoc González Valdés, junto con las ex aspirantes Judith Tanori y María Elena Robles Valdenegro, firmaron un acuerdo para impulsar un proyecto unificador. Asimismo, llamaron al colegio universitario a respetar la decisión del 60% de la comunidad universitaria que votó en contra de la continuidad del grupo actual en la rectoría. Grajeda Bustamante enfatizó que esta mayoría exige un cambio en la institución, mientras que González Valdés aseguró que aunque ambos continúan sus campañas, trabajarán en un proyecto común para mejorar las condiciones de la universidad. A los 73 años falleció Casimiro Navarro Valenzuela, quien fue presidente municipal de Hermosillo por el Partido Acción Nacional. En 1982, en un contexto de represión hacia los opositores al régimen priista, Navarro Valenzuela realizó una campaña valiente que lo llevó a obtener el triunfo, convirtiéndose en el segundo alcalde panista de la ciudad. Gilardo Real, dirigente estatal del PAN, expresó en redes sociales que el legado de Navarro Valenzuela es eterno, destacando su valiosa experiencia y contribuciones al partido y la ciudad. A lo largo de su carrera, Navarro desempeñó diversos cargos en el PAN, incluyendo la presidencia del Comité Juvenil Directivo Estatal de Sonora y la organización del partido en 30 municipios del estado. Además, fue director del Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud de 1994 a 1996. Voy con mi compañero Martín Vallejo y la información sobre seguridad. Martín, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Carlos. En el reporte policiaco de este martes tenemos que una maestra acusada de vender cigarrillos de marihuana a 2 de sus alumnos de primaria fue detenido por elementos de la policía ministerial. De acuerdo con la información de la Fiscalía Estatal, los hechos ocurrieron en octubre del año pasado en una escuela primaria de Nacosari de García. Según las investigaciones, María Lilian, de 27 años, también ofreció a los menores un cigarrillo electrónico. Su captura se llevó a cabo en la población de Ures, sobre la calle Zaragoza, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez. La acusada fue trasladada al reclusorio femenil de Nogales, donde quedó a disposición del juez, que ordenó su detención para enfrentar cargos por corrupción de menores. También como parte de este reporte, te informo que un saldo de cuantiosos daños materiales dejó el choque de volcamiento de 3 vehículos en la colonia Zaguaro. El percance se registró la mañana de este martes a eso de las 8 horas en la intersección de las calles José María Mendoza y Lázaro Mercado al poniente de Hermosillo. En la colisión participaron 2 vehículos tipo pick-up, uno blanco y otro negro, y una camioneta gris. Al momento del choque, el vehículo gris que se volcó era movilizado de oriente a poniente por la calle José María Mendoza y el pick-up blanco en sentido opuesto. El pick-up negro, tercer vehículo involucrado en el accidente, estaba estacionado. Para el deslinde de responsabilidad, el caso fue turnado al Ministerio Público del Fuero Común, especializado en hechos de tránsito. Por último, tenemos que Óscar Arturo, de 28 años de edad, acusado de violación y violencia familiar en perjuicio de su expareja sentimental, fue sentenciado a 10 años y 3 meses de prisión. Los hechos imputados a Óscar Arturo ocurrieron en abril del año pasado en una vivienda de la colonia Santa Cecilia, en el municipio de Caborca. En ese lugar, durante una discusión, Óscar Arturo atacó a su expareja, también de 28 años, y tras amenazarla de muerte con un cuchillo de cocina, la violó. Con las pruebas recabadas por la Fiscalía y la declaración de la víctima, el juez dictó la sentencia en contra de Óscar Arturo. Juan Carlos, este es el reporte policiaco. De nuevo, muy buenas noches y muy pendientes. Gracias, Martín, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Le cuento que en sesión ordinaria, diputados de la 64 legislatura presentaron iniciativas para fortalecer áreas como tránsito, educación y derechos de la infancia. Entre ellas destacó la propuesta de los diputados Raúl González de la Vega y Héctor Raúl Castelo Montaño para hacer obligatorio el seguro vehicular básico. La diputada Jazmín Guadalupe Gómez de Izárraga propuso elevar a rango constitucional el programa Becaterapias, mientras que el diputado Fermín Trujillo Fuentes sugirió incluir la escritura asertiva en educación básica. Además, se discutieron temas como los derechos laborales de los trabajadores, de las trabajadoras del hogar, la inclusión de personas con trastorno de espectro autista y protección de la niñez migrante. La Comisión del Deporte desechó asuntos de la pasada legislatura. La próxima sesión será el 30 de abril a las 10 horas. La Dirección General de Desarrollo e Infraestructura reportó un 90% de avance en la limpieza y desasolve de canales y arroyos de Hermosillo, con el objetivo de asegurar un correcto flujo de agua durante la temporada de lluvias y prevenir afectaciones a la comunidad. La titular de la dependencia, Astarte Corro Ruiz, informó que se han limpiado 44.486 metros de canales y arroyos. Este trabajo incluye el mantenimiento de 61 tramos de canales distribuidos en los sectores norte y sur de la ciudad. Corro destacó que la limpieza no solo responde a las lluvias, sino también a motivos de salud pública. Agradeció a los ciudadanos por sus reportes a la Patrulla Verde sobre la basura en los canales y pidió su colaboración para mantenerlos limpios. Entre los canales intervenidos se encuentran el del Zaguaro, Emancipación, Adolfo Sellner y el Apache, entre otros. Y este miércoles en Mega Noticias Hermosillo vamos a platicar del agua. Hasta el 50% del agua se desperdicia en nuestra entidad, agravado por la sequía, fugas y tomas clandestinas. De esto estaremos conversando el día de mañana aquí en Mega Noticias Hermosillo. Por lo pronto lo dejo con Paco Ramírez en Mega Noticias MX en Información Nacional y le invito nuevamente que mañana coincidamos aquí a las 8:30. Gracias, buenas noches. Mega Noticias Hermosillo, con Juan Carlos Zúñiga. 10 minutos, sumamos 3 frascos Jumbo adicionales totalmente gratis. Así es, te llevas 4 frascos Jumbo al precio de uno regular.